Por favor, Enrique, ¿me puedes leer el meme? ¿Qué significa esto hablando de la influencia de la semana pasada, Ofe? Ok, y depende de la influencia que tú decidas, o la influencia que tú decidas tener, pues es lo que vas a obtener, ¿ok? Muchas veces les voy a comentar, esto me recuerda a una entrevista que tuvieron con Hugo Sánchez. La verdad es que Hugo Sánchez no es como mi top 10, ¿no? Tiene algunos bemoles porque es un poquito presumido, egocéntrico, etcétera, ¿no? Tiene la verdad esos pequeños detalles. Hugo Sánchez, no sé si han tenido oportunidad de escucharlo o verlo. Y como que se cree mucho, ¿no? Para acabar pronto. Pero, por ejemplo, en una entrevista me llamó mucho la atención que él dijo: agradezco a mis padres porque me han encaminado bien, ya que en algún momento de mi vida, cuando yo era joven, me limitaron con quién convivir, qué amigos tener, incluso me decían, ¿sabes qué? No te conviene este chico, oye, ¿sabes qué? Te está cambiando esta chica, etcétera, ¿no? Dice, y aunque no estaba muy de acuerdo, les hice caso. Ahora, después de muchos años, me doy cuenta que depende de con quién convivas, es el tipo de persona que eres. Y yo tengo la fortuna de tener muchos amigos exitosos y yo también soy exitoso. Y creo que es por el tipo de amigos que siempre tuve, ¿no? De acuerdo a esto, ¿no? Que dice que la ley de la atracción en los seres humanos es muy diferente a la ley de la atracción en los medios físicos. En la física dice que el positivo se atrae al negativo, ¿no? Así dice la ley física. Pero en la ley de los seres humanos, esta ley es todo lo contrario. Dicen que los positivos atraen a los positivos y los negativos atraen a los negativos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú, por ejemplo, vamos a, no sé, te gusta el refresco, ¿no? Y de repente conoces a alguien que también ama la coca, ¿no? Entonces saben que al final de las clases van a ir a tomarse su coquita porque aman la coca, ¿no? En otras situaciones, por ejemplo, ustedes ahorita que están en la carrera de mercadotecnia se han dado cuenta que tienen cosas afines. Me refiero a que buscan crecer, buscan establecer cosas de mercadotecnia, quieren ser alguien, etcétera. Entonces esas cosas hacen que ustedes, ¿no? Por eso se junten o por eso encuentren algo en común. Si hablamos de cosas más fuertes, por ejemplo, cuando tú fumas, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Pues cuando fumas te tienes que salir de los lugares donde estás, ¿no? De las escuelas, de los centros comerciales, etc. Y cuando sales a fumar te encuentras a gente y empiezas a conversar con ella. No sé si les ha pasado, ¿no? Yo he visto que así es. Entonces empiezas a tener centros en común y actividades en común, que es lo que te hace la fuerza de atracción. Si hablamos en cosas más gruesas, por ejemplo, tú puede ser que conozcas a una persona que se droga, ¿no? Si dices, no, Miss, es que yo tengo muchos amigos que se drogan, que se alcoholizan, y pues yo no. Pero el yo no significa que tú no estás inmerso en eso. Pero cuando tú aceptas, ¿no? Significa que sí quieres estar dentro de ese círculo. Por eso son tan peligrosos ese tipo de círculos. ¿Algo que comentar, Alan? De acuerdo a lo visto en la clase pasada, cuando haces una condición de afluencia debes de pagar cada factura, cierto, se debe de pagar cada factura siempre, para que no tengamos deudas y para que podamos seguir teniendo una estabilidad. Muchas veces cuando debes, incluso compras Avon, ¿no? Compras Fuller, compras Jafra y debes. Y tú le dices, sí, págame en 2 paguitos. Híjole, pero cuando pagas en paguitos se te hace tan pesado pagar. Incluso hasta cuando compran meses en intereses, a veces se nos hace tan pesado pagar si es una cuenta que no estaba entre nuestros planes de administración económica. Por eso es que debes de hacer bien el cálculo de qué puedes comprar y qué no. ¿Ok? 2. Cuando has descubierto lo que causó la condición de afluencia, ¿qué debes de hacer a continuación? ¿Cambiarlo, reforzarlo o regresar a la condición natural? Es reforzarlo. Si ves que está funcionando, si ves que estás creciendo y ves que estás modificando, tienes que seguir haciéndolo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ahora vamos con la condición de poder. Poder, por favor, Alex, ¿nos lees?
Por favor, Alba. ¿Qué significa esto? Hay un nivel de producción muy alto que continúa en ese nivel alto. Se ha subido a un rango completamente nuevo y puede haber caídas temporales, pero hay tanta producción que estas no ponen en riesgo nuestro poder. Por ejemplo, decía Ofe, ¿no? Nosotros hicimos el registro de vacunas, ¿no? Y al hacer el registro de vacunas, nos dimos cuenta que el primer día fue un caos, no había organización, la gente llegaba, había tumultos, ¿no? Y todo lo que se supone que nos cuidamos, pues no se estaba dando, ¿no? Porque la gente estaba estresada, quería vacunarse o quería formarse para la vacuna, etcétera, ¿no? Pero ya que agarraron el hilo de la administración de los tiempos y de la organización de cómo vacunar y cómo registrar, la verdad es que se dieron cuenta que funcionaba. Entonces, muchas veces, para poder funcionar, pues tienes que tener ciertas recaídas. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando llegan a un trabajo nuevo o siempre hacen lo mismo y de repente llega tu jefe y te dice, Enrique, estás haciendo mal las cosas y te equivocaste, ¿no? ¿Cuál es tu reacción a veces? Entonces, por favor, en su libreta, quiero que hagan lo siguiente. Quiero que escriban las preguntas. Van a ser 6 preguntas. Empezamos con estas 2. Dime, ¿cuánto trabajo puede hacer un hombre? Contéstate a ti mismo. ¿Cuánto trabajo puedes hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú y qué podrías hacer? Primero ponme qué haces, ¿no? Por ejemplo, Ofe, ¿no? Trabaja en el gobierno y actualmente está haciendo el preregistro para las vacunas. ¿Qué más podrías hacer? O sea, pregúntate a ti mismo qué más que no estás haciendo porque consideras que pues llegas cansado, te da flojera, ya no te da tiempo, o quieres echarte en el sillón 3 horas viendo Netflix. O sea, ¿qué? Y ¿cuántos ladrillos al día puedes colocar de tu vida? No sé qué puedes cambiar o cómo lo puedes organizar para que puedas hacer más cosas en el día. Tienes 5 minutos. Entonces, Ofe, ¿puedes leer, por favor? Por supuesto, una persona solo puede trabajar cierto número de horas al día, solo puede lograr cierta producción individual al día, pero puede obtener suficiente producción en el día para mantenerse si genera una administración de tiempo. Puede elevar su producción de tal abundancia como para poder tomarse algo de tiempo libre después de hacer todas las actividades pendientes. Esto depende de su inteligencia y de su capacidad para hacer cosas sin perder el tiempo o esfuerzo. Muchas veces nosotros cuando hacemos algo perdemos mucho tiempo. No sé si les ha pasado que van a empezar algo y ya se cayó el lápiz. Van a empezar algo y ya nos llaman nuestros papás. Van a empezar algo y ya te dan ganas de ir al baño. Van a empezar algo y así te sigues, así te sigues, así te sigues. ¿Cierto o falso? En cierto nivel alto, una persona coloca ladrillos, como les decía, para llegar a una máxima cantidad de ladrillos que puede colocar, aumentando su práctica y eficiencia, que puede mantener en un nivel de producción de aumento más alto cada día. Si esta persona coloca ladrillos y nadie nunca va a pasar en despedirla porque es productivo, está en una condición de poder. Es decir, que el poder que tiene de controlar su área, su perspectiva y su trabajo es tan alto que no tiene la desconfianza en que va a perder su trabajo porque lo hace muy bien y no va a depender de él este despido. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? No sé si han observado a los albañiles, por ejemplo. Yo, híjole, respeto un chorro su trabajo porque no sé si han tenido la oportunidad de ver cómo hacen una pared. En algún momento, por ejemplo, yo intenté solo cargar un poco de arena y mezclarla con cemento y a la mecha, qué pesado es, ¿eh? Súper pesado. Me salieron llagas en las manos, no pude mover la arena,
me dolía la espalda, ¿no? Y solo cargué media cubeta de arena. Entonces, el trabajo de un albañil es pesado, en realidad, ¿no? Si hablamos de los albañiles. Y muchas veces poco valorado. Pero ahí viene la contraparte. Hay muchos albañiles, no digo que todos, que les encanta estar tomando cerveza. Que les encanta. Llega el sábado y están trabajando y están cheleando, están alcoholizándose. No sé si lo han visto. Les encanta, por ejemplo, llegar, cambiarse, empezar a trabajar media hora y después ya se van por las memelas. O sea, así. Entonces, esas son pérdidas. Desbocarse un caballo, ¿no? Empieza a corre y corre y corre y corre y corre y corre tan rápido que no alcanza muchas distancias, aunque alcanza un tiempo corto. Pero si tú quieres mantener a un caballo que camine 3 horas contigo, no tienes que desbocarlo, porque si no, lo truenas, ¿no? Y muchas veces, no sé si sepan, pero a los caballos se les sacrifica porque ya no pueden más, ¿no? No sé si han escuchado eso. Igual tú, o sea, si tú quieres hacerlo como un caballo desbocado, las primeras veces lo vas a hacer bien, ¿no? Porque lo haces rápido, eficiente, te aceleras, pero ¿qué va a pasar al siguiente día? Ya no vas a poder dar lo mismo porque estás tan agotado o tan, bueno, se le dice a veces hasta explotado o reventado, que ya no vas a dar al otro día igual, ¿no? Y muchas veces así le hacemos. Queremos despertar a las 7 de la mañana y querer dormir a las 12, 1, ¿no? Porque también aparte te digo, quieres jugar tu PC, quieres chatear, quieres, ¿no? Ponerte al corriente de los memes y de todo lo que es TikTok, ¿no? Y al otro día ya no puedes ni con tu alma porque no puedes ni despertar. Pero es por eso, porque estás actuando como un caballo desbocado y no tiene que ser así, tienes que hacerlo aumentando cada día un poco más hasta que te establezcas. ¿Ok? ¿Aquí tienes alguna duda? Entonces, si esta persona coloca tantos ladrillos que nadie nunca va a pensar en poder despedirla, esto es poder, que es lo que les decía. Lo haces bien, un poquito mejor cada vez, empiezas a tener ideas y empiezas a controlar la situación. Esta es una estadística de poder, como les comentaba. En la estadística de poder, ¿se acuerdan qué pasa? O sea, puede haber altibajos, pero siempre va en pro de crecimiento, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? En una estadística de poder no solo es una estadística que está subiendo de forma pronunciada durante mucho tiempo, sino es simplemente una estadística alta para poder mantener cada semana una tendencia. Si fuera una poder de condición, esta gráfica pues se vería algo así, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? La fórmula del poder, entonces, ¿cuál es? Son 2 pasos. 1, no te desconectes. No dejes de comunicarte o estar en contacto con los demás. La primera ley de la condición de poder es no desconectes. Esto causaría una catástrofe tanto para ti como para cualquier otro involucrado porque van a creer que no te interesa, ¿no? Muchas veces cuando nosotros discutimos o cuando nosotros te dicen algo, a ver, levanta la basura, ¿no? Y tú, refunfuñando, pues lo haces, ¿no? Y no dices nada. Pero entonces se dan cuenta que como no dices nada, todos los días te toca sacar la basura, ¿no? Entonces sí tienes que decir, oye, te voy a ayudar con muchísimo gusto, pero sabes que le toca a Jacinto, ¿no? La gente se molesta y se queja de otras personas cortando la comunicación de ellos. Y no es cortarla, no es molestarte, sino es hacer saber que consideras que está mal, pero que lo vas a hacer porque vas a seguir la indicación, aunque no estás muy de acuerdo. Por ejemplo, consideramos el chico de una ciudad local que de repente se vuelve bastante famoso. Después de volverse muy poderoso en el área de negocios de, por ejemplo, Nueva York, no sé, nunca se vuelve a hablar de ninguno de sus amigos, nunca vuelve a comunicarse con ellos, de su vieja escuela, de su vieja ciudad, etc. Y obviamente sus amigos pues están infelices por eso. Es casi imposible que él hable con ellos. Esto es lo que pasa. Si has estado en un área donde eras muy conocido y de repente te vuelves una celebridad, otras personas no creerán que tú todavía quieres hablarles. Estas, ¿no? Se acostumbran a que la gente no use fórmulas de poder correctamente o que sean del montón o que nunca salgan adelante, ¿no? Incluso se acostumbran a verte abajo de ellos.
Y las personas esperan plenamente que violes la primera parte de la condición de poder, que es no te desconectes y que vas a acceder a todo lo que ellos quieren. Por ejemplo, nos pasó en una escuela, ¿no? Donde nos asignaron como subdirectores, ¿no? Y una persona que era tu amigo, ¿no? De repente tiene tanta confianza porque pues era tu cuate, tu partner y así, que empieza a transgredir tu nivel, ¿no? O sea, quiere volarse algunas reglas, quiere saltarse algunos reglamentos porque cree que tú lo vas a apoyar, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Una cosa es no desconectarse y otra cosa es no defender esa situación y si no, mejor cortar por lo sano porque no está funcionando. No puedes simplemente negar, ¿no? O rozarte, pero sí hay que establecer una conexión adecuada, ¿no? Y tienes que darte cuenta que tus conexiones toman responsabilidades y luego consecuencias, ¿ok? 2. Pon tu trabajo o posición por escrito. Escribe tu trabajo completo de no admitir nada. ¿Qué significará esto? Alan, en el paso 2 debes de poner por escrito exactamente lo que haces en tu trabajo y cómo lo haces. Esto en las grandes empresas se llama sistema de calidad. Es decir, te hacen poner paso a paso cómo llevas a cabo tus procedimientos de tu trabajo. O sea, esto ya se hace en las empresas desde hace muchos, muchos años y los sistemas de calidad nacieron hace como 40 años, más o menos 30 años, donde pues establecía que las empresas deberían, para garantizar que el rol del personal, porque ven que en las empresas, sobre todo en las industrias, hay mucha rotación de personal, no se perdiera toda esa información o todo eso que hacen, lo que se hace es escribir todo lo que haces en el proceso de tu trabajo. Muchas veces eso es lo que pasa en el gobierno, ¿no? O sea, cambian de gobierno y ¿qué pasa? Cambian toda la administración y toda la gente que trabajaba ahí. Si tienes suerte te vuelven a contratar, pero si no, todas las personas que trabajaban ahí las despiden y vuelven a contratar nuevas. Entonces, cuando llegan esas nuevas personas, sobre todo a gerencias o a jefaturas, pues no saben nada, nada. Y tú tienes que estarlos ilustrando y es complicado porque aparte de que no saben, ganan lo triple que tú y ni siquiera saben qué están haciendo, ¿no? Eso es un problema y se garantizaría, ¿no? Si hubiera procesos, así como les digo, de sistema de calidad donde todo se escribiera. No es que, ay, ¿para qué lo voy a escribir, maestra? Si luego me van a robar mis ideas y hasta me van a querer robar el puesto. Pues sí, la verdad es que sí corremos el riesgo. A mí me pasó cuando yo estaba trabajando en Outlab, ¿no? Me pusieron a capacitar a alguien y cuando yo me di cuenta que era la chiquita del jefe, ¿no? Pues empiezas a ponerte, a poner resistencia, ¿no? Te cambian, obviamente, aunque no quieras de puesto, ya ni le explicaste, ella ya ni hace las funciones adecuadamente, pero pues así les gusta, ¿no? Y eso también está mal de tu parte, ¿no? Porque sí debes de mostrar cómo haces tus responsabilidades por escrito para que otros puedan hacerlas. La cuestión es cómo pedirlo y cómo hacerlo. ¿Algún comentario, Enrique? Una recepcionista que fue promovida, ¿no? Y crece en su trabajo, hay dos cosas que puedes hacer. Si tú estás promovida, ¿no? Porque ya te dijeron que vas a ser ahora ejecutiva y vas a dejar de ser secretaria, pues lo mejor es que sí dejes las cosas bien hechas. Incluso cuando te despiden, lo mejor es hacer las cosas bien hechas. ¿Por qué? Porque puede garantizarte que te vuelvan a recontratar o puede garantizar, ¿no? Que tú puedas ser recomendada por esa empresa. Entonces, aunque a veces nos gane la ira, tú debes de controlar eso para ser éticamente responsable, ¿ok? No puede haber una desconexión repentina cuando te sale de una posición de poder. Es decir, muchas veces preguntamos, ¿por qué fallé? O ¿por qué esto no se dio? O, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero no te das cuenta que a veces hay una desconexión, es decir, te hartas de tanta productividad y lo echas todo a la basura. Entonces hay que tener mucho cuidado de esas cosas, ¿ok? Y bueno, como tarea final de la materia, quiero que resuelvas estas preguntas. ¿Alguna vez te pusieron el trabajo por escrito cuando tú llegaste a una empresa?
¿Alguna vez te dejó el trabajo realmente? O sea, quiere decir que, o sea, el trabajo te explicaron súper bien y las condiciones y qué ibas a seguir y cómo lo vas a hacer. Te dejaron en una condición donde el trabajo lo podías dejar por falta de poder y por falta de motivación. Y luego después de irse simplemente actúas como si el trabajo no existiera, o pasó por ahí de vez en cuando y le pregunto al nuevo recepcionista cómo están las cosas. ¿Esto en relación a qué? ¿No? Yo les explicaba, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y tú lo vas a asociar con tu vida personal. Una recepcionista fue promovida, pero fue traída de vuelta a su antiguo trabajo. Él podría decir, esta gente nueva que se hace cargo de los trabajos de recepción no es buena, simplemente no les importa. ¿Por qué? Porque ella ya lo pasó. Y después de eso, pregúntate, o sea, ¿tú de verdad has dejado cómo se hace tu trabajo por escrito antes de que te despidan o antes de que dejes alguna vez algo? ¿Trabajaste realmente en eso y te esforzaste en exceso? O sea, para decir, yo soy el super pro de este trabajo. ¿O podías mejorar esta condición y podrías actuar, ¿no? Para poder generar esas cosas nuevas. Tienes 5 minutos.